Año conocimos esta congregación y por toda la bendición que ha traído para nuestras vidas y también en el ministerio allá en Cuba. Y gracias al hermano Pablo también por la palabra de exhortación. Y hermano, a veces nosotros los cubanos no lo creemos, pero Dios está en Cuba. Y a veces el mover de Dios en medio de la dificultad es aún mayor que en medio de alguna abundancia. Y cuando nuestra mirada está puesta en los cielos, entendemos que lo importante no es lo que podamos ver y tener en esta tierra, sino la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, como dice la palabra del Señor. Así que a Dios le damos las gracias y le invito a buscar en el libro de Efesios. Vamos a estar leyendo en esta mañana, en el libro de Efesios, en el capítulo 1, los primeros 14 versículos. Epístola del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 1, y vamos a estar allí viendo versos del 1 al 14. Dice la palabra del Señor allí: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Gracias, Padre, te damos en esta mañana por poder estar aquí, oh Dios, por saber que tu presencia es real en nosotros. Gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por la instrucción que en ella tenemos. Y oramos ahora, Señor, para que pueda ser, Señor, ella expuesta con claridad en esta mañana y que tú la uses, Señor, conforme al propósito que tengas en cada uno de nosotros, en el que necesite ser exhortado, exhortación, en el que necesite ser redarguido, Señor, que tú puedas hacerlo, en el que necesite ser animado, que tú puedas, Señor, dar ánimo. Señor, sabemos que tu palabra es suficiente y confiamos en ella hoy y siempre, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hermanos, este es un pasaje donde Pablo abre esta carta a esta iglesia o a estas iglesias que están allí en la zona del Asia Menor. Se dice que no era una carta que fue escrita para una iglesia, sino que en algún momento en manuscritos posteriores se le añadió ahí que era para la iglesia en Éfeso. Y Pablo comienza esta carta haciendo dando una clase teológica y de alguna manera agradeciendo al Señor por esas bendiciones que Él nos ha dado en Cristo Jesús. Y Pablo comienza hablando acerca de cómo la Trinidad está allí obrando en la salvación del hombre. Básicamente Pablo dice que Dios como Padre ha hecho cosas en nosotros, el Hijo ha hecho cosas en nosotros y también el Espíritu Santo está haciendo cosas en nosotros. Este es el resumen que Pablo hace
y Pablo dice también que todo lo que ha sido hecho en nosotros debe redundar para alabanza de la gloria de Dios. Pablo allí después de su presentación en el versículo 3 comienza diciendo: bendito el Dios y Padre, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Pablo está recordando a la iglesia que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Mis hermanos, Pablo está diciendo que la garantía y la causa de toda esa bendición que la iglesia ha recibido es Cristo. Pablo dice que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo. No podemos quitar a Cristo de esa bendición porque el motivo ha sido Cristo mismo. De allí, de la diestra de Dios el Padre, mana toda la bendición para nosotros, ya sea que vivamos aquí o ya sea también que estemos en su presencia. Son tan ricas y tan grandes estas bendiciones, mis hermanos, que Él dice más adelante en el capítulo 2, con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales. También el apóstol Pedro dice que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y no solamente está hablando de un hecho futuro, sino que es una realidad presente. La bendición, toda bendición es una realidad presente hoy en la vida del cristiano. Es en conexión con Cristo que aquellos santos en la iglesia de Éfeso y también los santos de hoy y de todas las épocas han sido bendecidos con toda bendición. La elección, la redención y la certificación como hijos y herederos que en el Espíritu tenemos han sido en Cristo. Fuera de Cristo no podemos tener nada, y fuera de Cristo, hermanos, tampoco somos nada. Cristo es la fuente y la garantía de todas y cada una de esas bendiciones y riquezas espirituales que han sido dadas por Dios a la iglesia. Hermanos, hoy tristemente a veces nos preocupamos mucho por nuestra identidad, por el propósito de la vida. Nos ocupamos mucho en obtener dignidad personal, en autoaceptación. Y hay muchas cosas que se han escrito y muchos videos que andan por ahí. Y la gente trata de satisfacerse en cosas externas. Y no solamente hablamos de seres humanos en la carne, sino también que hablamos de nosotros que ya hemos sido rescatados de nuestra vieja manera de vivir. Y el cristiano, hermanos, debe entender que la única bendición que necesita ya le ha sido dada. La única bendición que usted necesita ya le ha sido dada. Y esa bendición, dice Pablo, es Cristo Jesús. Hermanos, dice allí Pablo también en una carta, Cristo es nuestra esperanza de gloria. A veces el ser humano vive y a veces si tiene dice, cuán bendecido soy. Y a veces cuando no tiene, dice, parece que estoy bajo maldición. Y alguien escuché hace unos días decir, fue en Cuba, no se preocupe, no fue aquí. El Señor no me puede dejar en vergüenza. Hermanos, necesita la iglesia entender el tamaño de la riqueza que ha recibido en Cristo. Hasta que nosotros no seamos capaces de quitar nuestra mirada de lo que tenemos delante y poner nuestra mirada en lo que tenemos en los cielos, viviremos bajo esa influencia del mundo y ese cachumbambé. No podemos pensar de que Cristo es solamente el comienzo. Cristo es todo. A veces el cristiano piensa, bueno, ya he recibido parte de la bendición. Ya estoy en Cristo. Ahora el Señor va a darme todas las demás cosas. Y muchas veces esa idea de todas las demás cosas tienen que ver con cosas que el Señor ha quitado de nosotros porque pertenecen a este mundo que está muerto y perdido. ¿Usted conoce a algún cristiano que todavía viva con una mente fijada en lo terrenal? ¿No hay aquí? Hermano, dice la palabra
en Cristo estamos completos. Pablo le decía a la iglesia en Colosenses, en Cristo estamos completos. No nos falta nada. Él es la razón de todo. Y cuando nosotros podemos entender eso, podemos también decir como Pablo, ya sea que esté en esta situación o sea que esté en la otra, todo lo puedo en Cristo. Porque Él es mi todo. A veces oramos y decimos, Señor, dame más amor. Y el Señor ha dicho, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Señor, danos paz. Y la palabra dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Cristo es nuestra paz, hermano. Nuestra oración debiera ser que podamos experimentar a Cristo, que es nuestra paz. Oramos también, Señor, dame felicidad o dame gozo. Y el Señor nos dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Si tu gozo no es Cristo, tú vas a estar un día bien y un día mal. Pero cuando tu gozo es Cristo, Cristo está siempre. Y tu gozo está cumplido en Cristo. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, dice la palabra del Señor, dice ahí Pedro en su segunda epístola, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Todas las cosas que pertenecen ¿a qué? A la vida y a la piedad. Hermanos, no necesitamos ocuparnos en nada más de que las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Y esas dice que ya nos han sido dadas, dice ahí el apóstol Pedro en su segunda carta. No es que Dios quiera darnos algo, sino que Él ya nos ha dado todo. Eso tenemos que entenderlo. No es que voy a ver qué Dios me quiere dar. No, ya Dios te lo dio todo. Y ese todo que Dios te ha dado es Cristo en nosotros. Dice ahí también Pablo a los filipenses, todo cristiano tiene la suministración del Espíritu de Jesucristo. Dios no nos va a dar más nada de lo que ya nos ha dado en su Hijo. No hay más nada que podamos nosotros recibir de Dios. La necesidad del creyente no es recibir algo más, sino hacer algo más con lo que ya tiene. No es recibir más, sino es con lo que ya tenemos hacer nosotros algo más, mi hermano. Pablo está diciendo eso, toda bendición la hemos recibido. Bendecimos a Dios, porque nos ha bendecido con toda bendición. Y Pablo ahora comienza a partir del versículo 4 a desmenuzar esa bendición. Y Pablo habla de cómo el Padre en el pasado ha hecho algo por nosotros. Dice ahí en el versículo 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Hermanos, dice allí el apóstol Pablo, lo primero que Dios hizo por ustedes es que antes de la fundación del mundo, Dios les escogió a ustedes. Iglesia, lo primero que Dios hizo por ustedes fue que pensó en ustedes antes de la fundación del mundo para traerlos a Cristo. Esa es la primera gran bendición a la cual Pablo se refiere allí en el versículo 4. Dios no solo nos escogió por sí mismo, sino para Él mismo. Y esto es lo que tenemos que entender. A veces pensamos, bueno, Dios me sacó del mundo, ahora voy a hacer lo que yo quiera. No, Dios te sacó del mundo, pero te sacó del mundo para ponerte ahora en Él. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Su propósito primordial con la elección de la iglesia fue la alabanza de su propia gloria. Versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia. ¿Saben cuál es la frase que más se repite en estos 14 versículos? Para alabanza de su gloria. Todo Dios lo hizo para alabanza de su gloria. A veces nosotros pensamos que Dios trabaja para nosotros. Dios es nuestro empleado. Oh Señor, cumple esto. Oh Señor, haz aquello. Oh Señor, ¿por qué no me has dado esto? Dios no nos debe nada, hermano. Todo lo que Dios nos ha dado, todo esto que Pablo está hablando aquí, todo lo que tenemos en la Biblia, ha sido puramente la gracia de Dios en nosotros. Usted sabe lo único que Dios nos debe.
la muerte. Eso es lo único que Dios nos debe a nosotros. Si vamos a guiarnos por la ley, es la muerte. Todo lo que usted puede recibir hoy es gracia. Y cuando usted recibe la gracia de Dios, usted tiene que usar esa gracia para alabanza de la gloria de Él. Porque el objetivo final de Dios es ese, glorificarse a Él mismo. A veces se nos sube la fama para la cabeza y pensamos que somos tan importantes. Mira cómo Dios me escogió antes de la fundación del mundo. Algunos piensan, Dios tuvo que ver algo en mí. Hermano, ¿usted sabe por qué Dios lo escogió antes de la fundación del mundo? Porque Él vio lo vil y pecador que yo era. Y Él entendió que si no fuese por la gracia de Él, yo iba directo al infierno. Y lo único que tenía seguro era la muerte. Así que eso fue lo que Dios vio en nosotros. ¿Cuánto Dios me ama que envió a su Hijo? No, Dios tuvo que enviar a su Hijo por la profundidad del pecado del hombre. Sí, Dios nos ama, pero no es el especial tesoro que supuestamente somos, sino lo podrido que hay en el corazón del hombre. Lo que ha hecho Dios llegar a elegir al hombre. Eso es lo que Pablo nos está diciendo ahí, hermano. Israel también fue objeto de la elección de Dios y fue su escogido. Pero se le dijo, no por ser vosotros más que otros pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó. Dios escogió al pueblo de Israel y nos escogió a nosotros por la sencilla razón de su amor soberano. Los ángeles fueron escogidos, dice ahí Pablo hablándole a la iglesia en Tesalónica en su primera epístola en el capítulo 5. Aún Cristo mismo fue el escogido de Dios para traer salvación a nosotros. Los apóstoles fueron elegidos y la iglesia es elegida por Dios. Dice ahí en la segunda epístola de Pablo a Timoteo, nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, sino según el propósito suyo, no por nuestras obras. Esa es la realidad de la elección de Dios. Hemos recibido elección, hemos sido rescatados del mundo, no por nosotros, sino por Él mismo. Somos salvos y hechos hijos de Dios para alabanza de la gloria de su gracia. Por encima de todo lo demás, Él nos elige y nos salva para su propia gloria. El apóstol Pablo intercedió por la iglesia en Tesalónica y dijo que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento. ¿Para qué? Para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él. Para que el nombre de vuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros. No para que Andy se vea, sino para que Cristo se vea a través de Andy. Esa es la expectativa de Dios en aquellos que elige y salva, mis hermanos. Dice también allí en los versículos del 7 al 10 que hemos sido redimidos en el Hijo para el Padre. Para el Padre. Las palabras que usa Pablo aquí para exponer cuando habla acerca de la redención son palabras que tienen un corte muy judicial. Son palabras que usted puede escuchar en una corte judicial. Pero más allá de la corte judicial, Pablo está pensando en cómo se compraban los esclavos en aquel tiempo. Los esclavos tenían un dueño y ese dueño, para liberar a ese esclavo o para vender a ese esclavo, tenía que recibir un pago. Y Pablo está usando las palabras que comúnmente se usaban en aquel tiempo para decir: ustedes han sido comprados y han sido liberados del yugo de la esclavitud antigua que tenían, ¿verdad? Todo ser humano desde la caída entra a este mundo como un esclavo del pecado. A veces decimos: qué bueno yo soy. Una vez escuché una frase que me llamó mucho la atención y decía: el único bueno sufrió voluntariamente.
Porque a veces decimos, ¿por qué la gente buena sufre? Y dice, el único bueno sufrió voluntariamente. Hablando de Cristo, que era el único bueno. Cada ser humano nacido después de la caída entra al mundo como un esclavo del pecado y bajo servidumbre total a una naturaleza que es corrupta, mala y separada de su Creador. Ninguna persona, hermanos, nace libre espiritualmente. Ningún ser humano es libre del pecado o libre de sus consecuencias. Dice la palabra del Señor en Ezequiel, el alma que pecare, esa morirá. Jesús dijo, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y Pablo dice, no hay justo, ni aun uno, citando el Salmo 14, allí. Y lea el capítulo 7 de Romanos para que vea qué es lo que había en la vida de Pablo. El pecado es el propietario del hombre sin Dios. Por lo cual demanda el pago por su libertad. La muerte es el precio. Y Dios lo que está diciendo aquí es que Cristo vino a pagar el precio del pecado. Dice ahí en el versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. En quien tenemos redención. Tú has sido comprado y tu culpa ha sido quitada. Hermanos, y eso muchas veces lo entendemos y decimos, gloria a Dios, ya tenemos el cielo. Gracias, Señor, porque tenemos morada segura contigo. Hermanos, hay implicaciones en esta doctrina. Y sí, es verdad. La justicia de Cristo es ahora nuestra justicia. Eso nos permite tener amistad con Dios. Pero hay otras cosas que también implican esto. Dice que Cristo nos compró para Dios. Cambiamos de dueño. Usted no fue comprado y dejado en libertad. Sencillamente cambiamos de dueño. Cristo nos compró para Dios. Hemos sido comprados no para seguir con el mismo dueño, sino para vivir bajo el señorío de otro dueño. Le pertenecemos a Dios. Él nos redimió para Él mismo. Y usted puede decir, bueno, ¿y cuál es la diferencia entonces? Si tenía un dueño y ahora tengo otro, ¿cuál es la diferencia? Hermano, en nuestro antiguo dueño encontrábamos la muerte. Eso era lo único que usted podía encontrar. Siguiendo los designios de su carne y produciendo muerte día tras día. En este nuevo dueño, usted puede encontrar plenitud de vida. Eso es lo que Dios te regala. Y esa plenitud de vida no tiene nada que ver con las cosas de las cuales Él te sacó. A veces cambiamos de dueño, pero seguimos pensando en el dueño viejo. Nos fuimos de Egipto y todavía nos acordamos la comida de allá. Hermano, el cambio de dueño implica también cambio de prioridades, cambio de mente, cambio de principios, cambio de forma de mirar la vida. Eso implica el cambio de dueño. Eso implica la redención que Cristo pagó por nosotros. Nuestra plenitud verdadera es Cristo ahora. Y su plan cumplido en nosotros y a través de nosotros. En nosotros y a través de nosotros. La doctrina tiene una repercusión en la mente, pero tiene que tener una repercusión también en la práctica. A veces somos muy filosóficos, pero no practicamos eso que entendemos. Pablo está hablando de doctrina ahí. Pero esa doctrina nos tiene que llevar a practicar lo que ahora somos en Cristo Jesús. Hemos sido redimidos para Dios. Dios redime a los hombres con el fin de que Él pueda reunir en Cristo, y si usted sigue leyendo lo va a ver ahí, Él pueda reunir en Cristo todas las cosas. Cuando la historia llegue a su consumación, la eternidad comience de nuevo, el cielo nuevo y tierra nueva sean establecidos, se cumplirá lo que Dios había propuesto, reunir todas las cosas en Cristo, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Jesucristo es la meta de la historia, no es usted, no soy yo. El mundo no gira a nuestro alrededor. Jesucristo es la meta de la historia y la única resolución posible
a la historia. El paraíso perdido de Adán es restaurado ahora en Cristo Jesús. Dios cumple su plan, hermano. A veces pensamos que el diablo y que nosotros, Dios cumple su plan, hermano. Y ese plan está en la mente de Dios desde antes de la fundación del mundo. Y usted como iglesia es parte de ese plan, hermano. Dios le llamó no para vivir en un paraíso, no para obtener cosas, no para ser saludable. Dios le llamó porque tiene un plan de revelarse en usted y a través de usted. Y de reunir todas las cosas en Cristo y poner bajo el orden que una vez el pecado destruyó de nuevo en Cristo Jesús. Para eso Él nos llamó, para eso Él nos redimió. Y esto es lo que Pablo está queriendo enseñar a la iglesia en este lugar. Y Pablo está también diciendo, el Espíritu viene como seguridad de nuestra herencia. Versículos del 11 en adelante, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Y vuelve a repetir, para alabanza de su gloria. ¿Cuál es nuestra herencia, hermano? ¿Cuál? Cristo es nuestra herencia. A veces pensamos nuestra herencia es el cielo. Bueno, está allá guardada, hasta que no nos muramos no vamos a poder cobrarla. Hermano, ¿y ahora? ¿Y qué hacemos ahora? Bueno, ahora vamos a vivir como querramos. Hermano, nuestra herencia es Cristo y ya Cristo nos ha sido dado. Esa es la herencia que tenemos. La herencia que tenemos, hermano, es poder vivir en el reino de Dios, bajo el propósito de Dios, bajo los principios de Dios. Esa es la herencia que tenemos. Eso es lo que Cristo vino a hacer. Oh, ya no vamos a morir, ya vamos al cielo. Y Señor, gracias por salvarme del infierno. Y el sometimiento, y el propósito y la voluntad de Dios. Y lo que Pablo le dice a la iglesia en Colosas, fuimos creados por Él y para Él. ¿Cuándo lo vamos a cumplir? Eso lo vamos a cumplir en el cielo también. No, hermano. Desde que usted ha sido llamado, desde que Dios abre sus ojos, desde que Cristo hace morada, como usan ustedes la frase, en usted está en el reino. Con un rey, como dice el Salmo 2, dice que el Señor miró a la gente haciendo lo que quería, se rió de ellos y dice, mi rey he puesto en Sión. El Señor ha establecido un rey para que todos los que vivan en ese reino, todos los que hayan sido llamados por Él a vivir en ese reino, vivan bajo ese reinado, y eso somos nosotros. No solamente en el cielo, sino también hoy en la tierra. Usted no va a tener salvación cuando llegue al cielo, usted es salvo hoy, si creyó en Cristo Jesús. Así que usted está viviendo bajo ese rey y bajo ese reino hoy, si creyó en Cristo Jesús. Usted tiene que vivir bajo ese propósito hoy, si creyó en Cristo Jesús. No podemos pensar que eso solamente es para allá, es para ahora. Estamos en el presente, y el presente hay que vivirlo en Cristo, no fuera de Él. Cristo no es el amuleto que nos echamos en el bolsillo, como muchas religiones en Cuba. Y salimos y a veces cuando llegamos lo ponemos ahí al lado y hacemos lo que nos venga en gana. No. Usted salió de un dueño y pasó a otro. Este dueño te da vida, pero este dueño quiere vivir y expresarse en ti. Y el Espíritu es el sello. El Espíritu nos dice, ustedes son míos. A veces pensamos solamente en la doctrina del Espíritu, que es el que nos guarda. Y decimos, bueno, no vamos a perecer nunca porque el Espíritu nos guarda. Sí, eso es verdad. Pero dice que el Espíritu también es el que nos guía a toda verdad. Y que el Espíritu es el que nos enseña
y el que nos ayuda a vivir ahora bajo los principios del reino. Eso también es obra del Espíritu. No solamente dejemos al Espíritu allí como el guardador, sino como lo que Dios nos ha dado para mostrar su gloria en nosotros y también a través de nosotros. ¿Cómo podemos nosotros ser una iglesia que glorifique a Dios y que muestre a Dios si primeramente no somos una iglesia que vive a Dios? ¿Cómo podemos nosotros decirle a la gente, tenemos una bendición grande, si esa bendición no es vista en nosotros? ¿Cómo vamos nosotros a llevar el Evangelio si el Evangelio mismo no está siendo vivido en nosotros? Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Si usted va a los capítulos 4, 5 y 6, usted se da cuenta que ahora Pablo deja a un lado la doctrina y comienza a hablar de los deberes. Y usted sabe por qué, y usted sabe cómo podemos nosotros resumir este libro de Efesios. Fuimos creados para alabanza de la gloria de Dios. Los esposos y las esposas pueden vivir en sometimiento porque fuimos creados para alabanza de la gloria de Dios. No porque la esposa le tiene miedo al esposo, sino porque la esposa está en sometimiento porque glorifica a Dios. El esposo ama a su esposa no porque su esposa sea la más linda, sino porque glorifica a Dios. Los hijos se someten a los padres no porque los padres sean buenos o sean malos, sino porque eso es lo que glorifica a Dios. Eso es lo que Pablo está diciendo en Efesios. Todo lo que el creyente hace tiene que redundar, en primer lugar, para la gloria de Dios. Hermanos, que nosotros podamos vivir bajo este principio. Que podamos quitar, y que podamos echar más de Dios. Si no, cambiamos de dueño, pero no cambiamos de mente. Extrañamos lo viejo. Hermanos, y el peligro que corremos es que no hemos entendido y no hemos visto la plenitud de vida en Cristo Jesús. Cristo es todo lo que tenemos porque Cristo es todo lo que necesitamos. Que el Señor nos ayude a vivir bajo esta verdad. Gracias, Padre, por esta mañana una vez más. Señor, que nuestra oración todos los días sea esta que cantamos. Consúmenos, Señor, eso es lo que nosotros como hijos tuyos necesitamos, ser consumidos por ti